FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juanjo Piano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle. Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de cómo la industria FinTech se organiza, cómo se relacionan sus miembros y la forma en la que construyen sus vínculos, cómo compiten e incluso cómo colaboran. Vamos a entender cómo logran los consensos que le permiten empujar las políticas que van dando forma al ecosistema. Pero antes de discutir sobre estos temas, Augusto nos va a contar la historia del día. Juanpi, Juanjo, ¿cómo andan? Bueno, hoy vamos a hablar de la historia antes de la historia de Internet, o mejor dicho, de la historia de los comienzos de Internet en la Argentina. Para poner en perspectiva, algo así como si habláramos del momento en que se creó la primera moneda de metal en Lidia en el año 649 a.C. Pero esta historia comienza en realidad en el año 1999. En ese año, en la Argentina se fundaron dos empresas muy icónicas del e-commerce argentino, Mercado Libre y de Remate. Y durante más o menos 10 años, estas empresas protagonizaron algo así como un superclásico de la Argentina en este segmento. En el mundo, déjenme que les diga que ya existía, por ejemplo, empresas como eBay, que eran las que habían tomado la delantera, e incluso también Amazon. Pero haciendo un doble clic en nuestro superclásico, me gustaría arrancar contando la historia de Mercado Libre. John Muse, de HM Capital Partner, es una de las primeras personas que apuesta por Marco Galperín en el año 1999. Marco Galperín estaba haciendo su MBA en Stanford y un profesor de él, McDonald, lo invita a John Muse a dar una charla. Con la particularidad de que le pide a Galperín que una vez que terminara de dar esta charla, luego él lo llevara al aeropuerto ahí de San José. Pero no contaba con la viveza criolla, digamos, de Galperín, que cuando tiene que llevarlo a Muse al aeropuerto, se sube al auto con dos amigos de él muy extrovertidos y aprovecha para equivocación de camino intencional mediante hacer una especie así como de pitch car en vez de pitch elevator. La respuesta de parte de Muse cuando lo deja al aeropuerto termina siendo voy a invertir. Y en mayo del 2000, unos meses después, digamos, de este acontecimiento del pitch car, se produce el primer desembolso de HM Capital, de John Muse, y este desembolso se suma a los otros interesados que más o menos inyectaron algo así como 47 millones de dólares en lo que fue la segunda ronda de inversión de la firma. Déjeme decirle que para noviembre de 1999, Mercado Libre, con solo 3 meses de vida, ya había conseguido una primera ronda de inversiones de 7,5 millones de dólares. La historia de Remate es un tanto distinta, pero igual de interesante. Fue fundada por 10 socios, también en el año 1999, y el 90% del capital era propio, y el restante de la francesa Oakland. La firma de subastas se lanzó en el mercado con 3.000 productos disponibles en su plataforma, y en mayo del 2000, misma fecha en la cual Mercado Libre había levantado 47 millones de dólares en una segunda ronda de inversión, ya acumulaba 3,5 millones de visitas y ventas superiores por 25 millones de dólares. Era una competencia que se estaba dando palo a palo. Pero la burbuja.com obligó a todos a ajustarse el cinturón. También la compañía que había fundado Alec Oxenford junto a otros socios, como por ejemplo Marcos Detri, tuvo que achicarse y de 300 empleados pasó a tener 150. Algo similar en cuanto a achique de gastos y estructura pasó a Mercado Libre. Aunque las compras y ventas de artículos usados, productos de la crisis económica, bancaria y financiera de 2001 que se dio en la Argentina, comenzó a crecer, es decir, aumentó el mercado en el cual operaban estas dos empresas. De Remate, ya por ejemplo en el 2003, contabilizaba 2 millones de usuarios registrados y proyectaba cerrar el año con 300 millones de dólares en operaciones concretadas. Aún así, Oxenford no la pasaba nada bien. Es que su competidor era nada más y nada menos que Mercado Libre, y la rivalidad entre ambos era intensa. Como le dije al comienzo de esta historia, la rivalidad se vivía como un superclásico, que en lugar de una cancha de fútbol se disputaba en el campo online de los sitios de subastas. Y también en el marco de un fuerte antagonismo académico inspirado en dos subuniversidades de Estados Unidos, Harvard versus Stanford. Harvard, la universidad en la cual Alec Oxenford había hecho su MBA, y Stanford, la universidad en la cual Marcos Galperín había hecho su MBA. En un momento
Cuenta uno de ellos dos que me tomé muy en serio lo que pasaba. Era todo debido a muerte. No entendía el juego y me estresé. Se me caía el pelo, me salió una úlcera, dice Alex Oxenford. La competencia Galperín-Oxenford se resuelve en el año 2005 tras años de tire y afloje y de copiarse estratégicamente uno a otro. Finalmente Mercado Libre compra de remate por algo así como $40 millones. Entre los inversores en ese entonces ya de remate figuraban Merrill Lynch, New Rise Technology, Equest Partner, DLG Funds y La Nación, Sociedad Anónima, entre otros, que habían adquirido más o menos 20% de las acciones. La realidad es que ambas empresas podemos ver que se iban expandiendo y aumentando su capitalización de mercado. Ahora, ¿se habrán imaginado Marcos Galperín y Alex Oxenford cómo iba a cambiar el estándar de la industria? ¿O que incluso el core del negocio de sus compañías iba a dejar lugar a una rama subyacente o totalmente accesoria como eran en ese entonces los pagos y los créditos para este tipo de compañías? ¿Cómo llegamos de esta prehistoria violenta a juntarnos todos en un mismo lugar y debatir entre todos el futuro del ecosistema? Creo que para responder esta pregunta necesitamos al maestro de ceremonias del ecosistema fintech en Argentina, Mariano Bioca, un amigo de la casa. Gracias por estar acá. ¿Cómo andan, chicos? Muchas gracias por la invitación. Un poco la pregunta que hace un poco la historia también que comenta Augusto es ¿cómo se hace para mantener el equilibrio o el equipo unido, como decimos nosotros, cuando a veces en una cámara se juegan muchos intereses que a veces son contrapuestos, donde se colabora y se compite a la vez? Es bastante complejo y les diría que es un equilibrio que hay que ir trabajando de manera constante. ¿Por qué? Si bien todas las cámaras son una especie de hervidero de intereses y temas de ego, de poder, de objetivos y demás, la Cámara Argentina FinTech tiene una complejidad que es bastante específica en nuestro sector, que es que, a ver, las finanzas y la tecnología son una industria impecable. El tema es que dentro de esa industria vos tenés muchos modelos de negocio. Entonces tenés aquellos que hacen crédito, aquellos que hacen pago, aquellos que están en cripto, aquellos que hacen inversiones, aquellos que hacen financiamiento colectivo. Digo, por decir algunos, en total son 9 los verticales. Y el otro eje de complejidad, que también le da un flavor bastante específico a esta cámara, es la diferencia en los tamaños de las empresas. Porque en otras cámaras vos tenés, capaz, estoy pensando en otras cámaras del sistema financiero, capaz que tenés 15 socios, de los cuales 4 por ahí concentran buena parte del mercado y el resto se lo reparten. En este caso, vos tenés una amplitud realmente inmensa dentro de la industria fintech porque tenés desde la empresa más grande y más valuada de Latinoamérica hasta startups que están en distintas partes del país armando producto fintech y están en la cámara y conversan en los grupos de trabajo y demás. Entonces, digamos, este equilibrio que vos mencionás realmente, es más, no te diría ni siquiera que se trabaja día a día, se trabaja hora a hora, o sea, reunión a reunión, frente a frente, porque, digamos, es bastante complejo. Generalmente solemos, llevar ese balance de buena manera, pero reitero que requiere un nivel de atención bastante intenso y constante, ¿no? Al principio recuerdo que la cámara era bastante poco receptiva a la participación de, llamemos o mal llamemos, entidades financieras tradicionales, ¿no? Ahora vemos que hay muchas fintech que incluso tienen bancos como accionistas que participan o bien en distintos paneles como el que fue en Argentina FinTech Forum o bien algunas incluso también como miembros. ¿Qué fue lo que pasó ahí? ¿Se firmó la pipa de la paz y ahora el sol sale para todos? ¿Entendimos que FinTech es más bien algo que uno hace y no tanto que uno es? ¿Cómo fue ese cambio? Es una gran pregunta y debo reconocer que sigue siendo un tema que muchas veces se habla internamente en las reuniones de board. La realidad es que esto fue evolucionando de manera directamente proporcional o acompañando la evolución, me animaría a decir, del sistema financiero. Me acuerdo cuando nosotros arrancamos con la cámara en el año 2017, las primeras charlas fueron al principio del año 2017, cuando algunas startups empezaban a literalmente ver qué onda, nos organizamos, esto es una industria, dónde están los límites, una cosa muy, muy incipiente. Y en aquel entonces
me acuerdo que los titulares, me acuerdo perfecto, los títulos de las noticias en el diario eran, viste, bancos versus fintech. Total. Viste, alguna caricatura de, viste, un dinosaurio con un meteorito que le cae, viste, toda una cosa, ridiculeces, viste, de grieta que, by the way, es un poco, nos gusta a veces a nosotros acá los argentinos poner esta cosa de que haya la zanja en el medio y demás, pero así nacimos, ¿no? Si quieren, con esta división, vamos a ponerlo. El tema era un poco el discurso que garpaba, ¿no? O sea, tirar piedra de afuera, no pensar en algo tan colaborativo, sino no, pero pateemos al que está en el piso, que está hiperregulado, hiperaplastado, y vamos a pegarle todo. ¿Sabés qué es lo loco? Y acá lo digo en primera persona porque, reitero, yo estoy en la cocina de la cámara desde que era una idea. En ningún momento surgió del seno de la cámara un tono belicoso para con los actores financieros, si quieren, más tradicionales. En ningún momento. O sea, nunca hubo una reunión donde se dijo, che, tenemos que ir en contra de esto. Entonces, era más una cosa que se empezó a generar por ahí, más en el ámbito de los medios y demás, como, mirá, vinieron estos, viste, esta manga de startups a, a bajar de la sierra, viste, a revolucionar toda una... Entonces, sucedió durante bastante tiempo y lo que nosotros siempre tratamos de decir es, paren, no hay tal rivalidad. Sí, por ahí hay ciertas fricciones que, si quieren, después hablamos. Hay espacios donde bancos y fintech son grandes amigos, que después, si quieren, hablamos de ejemplos. Otros casos donde por ahí hay un poco más de fricción, un poco más de competencia. Pero el bottom line de todo esto es que, al igual que fue pasando en otros mercados un poco más evolucionados, nosotros a veces vemos un poco lo que pasa en Reino Unido, lo que pasa en Estados Unidos, lo que pasa en España, para tratar de ver una pizca de qué es lo que probablemente pase por acá. Y ahí lo que veíamos hace 4 o 5 años era bancos que tenían sus propias aceleradoras de empresas fintech, bancos comprando empresas fintech a lo pavote, invirtiendo en empresas fintech. O sea, evidentemente había una situación que era más complementaria que belicosa, pero acá era, armas tomar. Entonces, y ya cierro la pregunta. Lo que fue pasando con la cámara es que, al igual que todos, si quieren, este mensaje, este tema fue madurando, varios bancos empezaron a armar sus propias empresas fintech y esas empresas fintech, muchas de las, si quieren, problemáticas, objetivos, dinámicas, etcétera, que tienen, son exactamente iguales, son muy parecidas a la de, no sé, una billetera fundada en Córdoba. Entonces, más allá de tener el banco no atrás, aunque hay una diferencia de disponibilidad de capital y algunas cositas que obvias, ¿no?, de diferencia. Entonces, lo que empezó a pasar es que muchas fintechs de bancos empezaron a entrar a la cámara, a tal punto que hoy son un número no menor. No me lo acuerdo exactamente, pero no hay menos de 25. ¿Me entendés? O sea, es un numerazo. Y después, algunas empresas fintech, o una puntualmente, arrancó un proceso inverso, que fue la de adquirir una licencia bancaria. Hubo otro caso donde un banco directamente compró, de manera total, una empresa fintech que había sido una de las fundadoras. Entonces, la realidad es que los caminos empezaron a entrecruzarse sanamente, me parece. Entonces, yo lo que te diría es que la evolución de la morfología de los socios de la Cámara y de la interacción de la Cámara con el sistema financiero en general fue evolucionando al igual que el mercado, y hasta a veces tratando de ser un poquito de punta de lanza en facilitar un poquito esa interacción, como lo que pasó con el convenio de gestión y prevención conjunta del fraude, sin precedentes en la región. ¿Me entendés? Por primera vez, todos los actores, entidades financieras, bancos y empresas fintech se pusieron de acuerdo en cómo gestionar y cómo combatir de manera conjunta el fraude. Se arranca si quieren, con los enemigos en común y después vamos haciendo más cosas, pero ese es un poco el mensaje. Mariano, creo que lo habrás visto, con la historia que contábamos y lo sabe nuestra audiencia, que siempre nos gusta repasar un poco la génesis de las cosas o de los procesos. Y creo que lo pasamos por alto, pero me gustaría que nos cuentes cómo fue la génesis de la Cámara, cómo arrancamos, o mejor dicho, cómo arrancaron, porque entiendo perfectamente el estado actual, pero creo que hay un proceso de gestación muy interesante, digamos, para que todos terminemos de tener una big picture, digamos, de la Cámara en su conjunto. La Cámara Argentina Fintech tiene un clarísimo protagonista o, si quieren, armador, que fue Alejandro Estrada. No sé si ustedes escucharon hablar de Ale Estrada. Ale, que en paz descanse. Que en paz descanse. Es más, les digo una cosa, casi no hay un solo día que no me acuerdo de Ale por lo menos un rato. O sea, fue realmente un tipo maravilloso, realmente. Y básicamente lo que pasaba era lo siguiente. Él
bueno, había tenido un lindo track record. No sé si se acuerdan que él armó Dinero Mail, después se lo vendieron a Naspers, bueno, que después fue PayU, toda una cosa. Armó Money, la primera empresa de lending digital. Armó iBillionaire, que yo antes estaba en iBillionaire, que era un robo-advisor. Bueno, nada, entonces, básicamente lo que pasó es que Ale, acá voy a hacer un poco de inferencia, pero Ale empezó a ver que había otros mercados que se empezaban a organizar, entonces empezó a tratar de mapear dentro de una industria que ni siquiera estaba muy claro cuáles eran los verticales. A ver, che, ¿quién está haciendo seguro? Bueno, pum, llamó a Bruno Ferrari, de 123 Seguro. Che, ¿quién está haciendo financiamiento colectivo? Alejandro Cosentino. Che, ¿quién es más que están con crédito? Llamó a Martín de los Santos, de Mercado Crédito. Y así como se armó una situación de 3 empresas fundadoras de distintos verticales, llamó, por ejemplo, a Nubis, de Vitex. No sé si se acuerdan de Nubis, genio. Es como que, digamos, todos los OGs, digamos, que en ese momento estaban armando empresas fintech sin ninguna noción de industria, de sector. Esto era, che, finanzas, tecnología, vamos a armar. Entonces, básicamente empezó un poco una ronda de, si quieren, reuniones, empezar a poner puntos en común. Y acá, ¿por qué digo que lo tiene Alejandro como gran protagonista? Porque toda cámara, y me ha tocado acompañar y no asesorar, pero digamos tratar de dar un poquito de advice a algunas otras cámaras que se fueron creando, necesitan tener en el marco de los fundadores, de las empresas fundadoras, una figura que logre aglutinar y alinear al resto. Es fundamental, porque esto lo voy a decir de una manera muy informal. Vos lo que estás haciendo es estás juntando caciques o cacicas, no sé, digo, para hacer, o sea, estás juntando, entonces es muy, ¿cómo haces para juntar personas que son, por así decirlo, jefes de su tribu de lo que están haciendo y que digan, bueno, pará, nos tenemos que poner de acuerdo porque hay etapas que son precompetitivas en las cuales nos tenemos que poner de acuerdo para gestionar en conjunto? Entonces, básicamente fue eso, fue un grupo de empresas que empezaron a darse cuenta que estaban realizando gestiones similares, con interlocutores similares, sin una organización previa ni sin básicamente definir cuáles son los pilares de consenso sobre los cuales trabajar. Y ahí fue que se armó la cámara. Para que tengan una idea, fueron charlas desde marzo hasta el 2 de noviembre del 2017 que formalmente se presentó en sociedad. Así que bastante de ida y vuelta. Muy interesante. Ahora bien, volviendo un poco al tema anterior, que bueno, está obviamente relacionado con la génesis y el origen de las cámaras, digo, esta evolución en el vínculo entre la fintech y los bancos, creo que ese vínculo fue transformándose en algo más complementario, donde ambas partes vieron que había mucho más por sumar y complementarse que competir y criticarse, pero empezaron a ver, no sé si un enemigo en común, pero una figura que podríamos denominar Big Tech, que por ahí sí les hacía sombra a las dos desde distintos lugares. ¿Vos viste esa evolución en la cámara? ¿Se habla de esa evolución o no sé, de esa percepción de la peligrosidad o las alertas que pueden despertar empresas tan grandes con tanto, digamos, poder? Mira, es un tema que de manera esporádica se habla, pero yo te diría que hoy en el tablero de, si querés, prioridades, amenazas, etcétera, no, es más, hoy es mucho más digamos, la búsqueda de espacios de interacción positiva con estas empresas que vos denominás Big Tech, que no sé, me imagino que un Meta o esas cosas, digamos, por ese lado me imagino que venís, ¿no? Algo por el estilo. Totalmente, Google, también a nivel nacional se puede encontrar también, pero a nivel mundial obviamente hay casos más representativos. No, la verdad es que no. Hay una tendencia en el mundo de estas mega empresas que, viste, se llevan puesto a gobiernos por ahí o ponen en jaque a estados soberanos, ¿no? Entonces, acá en otro nivel, obviamente, pero bueno, replicando esto de cómo la tecnología concentra y genera un poder peligroso, ¿no? Bueno, pero lo lindo es que hay algo absolutamente hermoso llamado Web3 que eso lo viene a desafiar. Y nosotros como cámara, si bien hoy no es parte de nuestro, entre comillas, ámbito de acción, lo que nace directamente en la blockchain, vive en la blockchain, etcétera, sí es algo que, digamos, abrazamos. Y conceptualmente es una cosa que nos gusta y que interactuamos y que estamos viendo cómo en la parte, si querés, anterior a todo lo que es Web3, cómo, digamos, hoy le damos un poco un marco lo más positivo posible
es decir, hablar de cripto, de proveedores de servicios activos virtuales y demás. Entonces, en definitiva, yo te diría que hoy lo de, digamos, todo el tema Big Tech y demás no es un tema que ocupe la agenda ni que sea una preocupación. No significa que no lo pueda hacer en breve, pero al menos en estos 5 años de cámara no ha sido, No ha sido digamos, la preocupación. exactamente. La conversación no fue por ese lado. Te escuché más de una vez, incluso el otro día lo volviste a repetir, que en el último tiempo hay una preocupación porque muchos jóvenes, incluso amigos tuyos, eligen, y refuerzo en la palabra con razón, porque lo has dicho varias veces, construir el futuro afuera y que personalmente vos elegís quedarte. Pero más allá de tu decisión personal, que está muy bien, ¿qué ves vos en el país en general y en la industria fintech en particular que te da esa esperanza de que hay futuro acá? Mira, son muchas fuentes de combustible, pero yo creo que la mayor es ver en primerísima persona, y no solo ver, sino interactuar y facilitar la fuerza emprendedora que muchas veces sale de lugares de nuestro país que uno diría, acá no crece ni un yuyo, ¿me entendés? Y hay personas armando empresas, generando valor, creando tecnología, contratando gente. Entonces, hay una fuerza que es bastante inexplicable. El otro día, hace ya unos meses, me invitaron para una cosa muy puntual a Chaco. Bien, la Bienal, había una charla sobre fintech, buenísimo, Y ahí conocí a una persona que se llama Lucas, que es quien organiza algo que se llama Criptonea, que básicamente es la comunidad de gente que le gusta cripto y que se juntan a tomar una birra y hablar de cripto. Y lo increíble de esto es que el evento duraba, si no me equivoco, 3 días. O 2, pero bueno, 3 tal vez, me parece que eran 3. Y a lo largo de esos 3 días, él dio varias veces, al menos 3 veces por día, una charla de introducción a cripto. ¿Bien? La Bienal, no sé si conocen, pero es un evento absolutamente masivo. Va la sociedad completa, todos los actores de la sociedad básicamente están, sin importar, digamos, nada, digamos, nada socioeconómico, cultural. Nada. Entonces, genio, nos hicimos amigos, no sé qué, y digo, wow, qué cosa espectacular que existe una organización que se llama Criptonea, que organiza a la gente al menos una vez por semana para hablar de cripto, para aprender, para desarrollar en DeFi, para hacer... Entonces, digamos, ese tipo de cosas, que este es un ejemplo puntual, lo mencioné a Lucas, pero me toca tanto conocer una especie de fuerza, como una especie de reactor nuclear que tiene una parte de nuestra sociedad, que es la parte que empuja, es la locomotora de esta formación, digamos, que es Argentina, que la verdad que me parece espectacular. Entonces, eso es una gran fuente de este combustible que vos mencionás. Y después, nada, lo otro es ver el impacto en la sociedad. ¿Sabes por qué? De proyectos por ahí Porque viste, ¿no? fintech, Desde el principio. Y hoy en muchos casos, fintech es la oportunidad de un primer pago, de un primer cobro, de un primer crédito, que una persona que junta 200 pesos pueda comprar, no sé, algo de USDT para... Entonces, lo que te quiero decir es que teniendo tantos o más teléfonos inteligentes como habitantes en nuestro país, teniendo una conectividad razonable y teniendo soluciones tecnológicas que no solamente son de nivel referente regional, sino muchas veces son world class, realmente lo que estoy viendo es como una especie de transformación bastante poderosa del sistema financiero en términos de cuántos, quiénes, cómo y cuándo acceden, ¿me entiendes? Entonces, o cómo lo usan. Y a mí eso me gusta, a mí eso me encanta. Ahora está recontra quemado y ni lo que... Pero yo cuando veo un tipo que está vendiendo paltas y te puede cobrar con un QR, eso es espectacular. Sí. Y sentís que algo también tuviste, que tu aporte fue de alguna forma. No sé si me adjudico, yo puse un granito de arena, pero lo que sé es que está pasando. Se sumaba la foto, ¿no? Verdaderamente. Pero va por ahí, Mi abuela tiene una frase que dice: un grano no hace un granero, pero ayuda al compañero. Y son esas pequeñas cositas, viste, que van sumando y que hacen al todo, totalmente. Y les digo una cosa más. Nosotros tenemos puesto un cassette que es bastante choto. Capaz ustedes no lo tienen, porque ustedes también están acá. Que es, todo es una mierda, nos tenemos que ir, no sé qué, Sin embargo, cuando hablamos con colegas
de la región, porque hablamos todo el tiempo con cámaras fintech de la región, de hecho hay una organización que se llama Fintech Iberoamérica, de la cual ahora Argentina es presidente, nos dicen, loco, es increíble lo que pasa en Argentina, es increíble el sistema de pago que tiene Argentina, es increíble las empresas que hay en Argentina, es increíble el valor que genera. Entonces, hay como una cosa del sector fintech que se sale tremendamente de la media de, che, todo esto está mal, no tenemos que ir, no sé qué, que a mí, al menos por ahora, me resulta un gancho y un combustible, digamos, muy lindo para quedarse acá. Es como un reactorcito nuclear que tengo adentro que va, que no es eterno, pero que estoy realmente haciendo todo lo posible para agarrarme de eso y, digamos, triunfar acá. ¿Me entendés? O sea, es eso. O sea, es un poco por ese lado. En este podcast hablamos del pasado, un poco la historia que nos contó Augusto de orígenes de algunos, no sé si el ecosistema fintech en Argentina, pero un origen o uno de los orígenes que nos trajo hasta acá. Después, obviamente, debatimos un poco de actualidad y hablamos un poco del futuro, ¿no? Y lo quiero enganchar con la última comentario que hiciste, que por ahí pasó desapercibido, pero que el fenómeno fintech no es exclusivamente argentino, digo, es global, pero particularmente se acaba de formar la Alianza Fintech de Iberoamérica, ¿no? Y un poco mi pregunta es, ¿el mundo de la fintech del futuro será latinoamericano? Mira, a ver, algunos datos. 1 de cada 4 empresas fintech del planeta son de Latinoamérica. El año pasado, está bien, fue un año especial, con un tipo de plata especial y un valor de la plata especial, lo que quieras, pero Latinoamérica fue el lugar donde más creció el ingreso, digamos, de capitales para invertirse en tech en general, pero en fintech, digamos, se llevó la mitad de todo ese dinero, que según depende de la medida, fueron 20.000 millones de dólares, un poquito menos, depende, digamos, quién lo mide. Y lo lindo de lo que pasa acá, que también pasa un poco en el sudeste asiático, también tal vez pasa un poquito en algunos países de África, es que acá fintech, a diferencia de Estados Unidos o de Europa, no viene solo a perfeccionar lo que está. Acá fintech viene a agrandar la torta, que es una frase que escucho desde que la cámara arrancó, que es que más personas puedan acceder a más y mejores servicios financieros. Y eso es lo que pasa. Latinoamérica, ¿cuántos somos en Latinoamérica? Más o menos. 150 millones. No sé, somos muchos. ¿No? Yo no me acuerdo nunca el número, pero más o menos la mitad de esa gente. Decir que no están bancarizados es mucho, porque la realidad es que se trabajó un montón estos años y ese gap se cerró un montón, pero están subatendidos. Tienen sus necesidades de crédito subatendidas, sus necesidades de inversión subatendidas, su capacidad y gestión de ahorro en muchos casos subatendidos, aunque no es que fintech sí o sí viene a arreglar eso, pero puede facilitarlo. Entonces, para mí, si hacemos las cosas medianamente bien, entre medianamente bien o muy bien, Latinoamérica puede posicionarse como el faro fintech del mundo. Sí. Muy interesante. Ahora bien, cuando uno piensa en Latinoamérica, no piensa en primer mundo precisamente, ¿no? Pero piensa en un upside, en una oportunidad, en mucho por recorrer y por mejorar. Y me cuesta un poco combinar eso con la tecnología y la formalidad que implica el dinero digital, el dinero electrónico, ¿no? Y hablando un poco del futuro en este bloque, me interesa conocer tu opinión respecto de, esta idea de qué difícil, ¿no? Tratar de deployar productos, de desarrollar productos digitales que van en pos de la inclusión financiera y de probablemente una economía más transparente, pero por el otro lado tenemos un elefante por al lado que nos pasa por encima, que es el crecimiento del efectivo, las problemáticas de la baja denominación de los billetes, bueno, todo lo que sabemos que por lo menos en Argentina pasa, pero que también sabemos que en la TAM en general es una realidad, ¿no? La ridícula presión fiscal, el desincentivo. Sí, olvídate. Es luchar contra los molinos de viento, ¿no? Bueno, pero lo lindo de todo esto es que hay una cosa que no hablamos tanto, pero que yo, tanto la Cámara institucionalmente como yo personalmente, digamos, realmente tenemos un interés inmenso, que es cripto. Y hay toda una buena parte de cripto que responde a esto que vos decís de la formalización y demás, pero también va a haber, al igual que el cash, si yo ahora te doy 8.000 pesos, no va a haber ningún registro de que te di 8.000 pesos, y está bien que así sea porque es cash. Yo creo que, digamos, con cómo cripto va a atravesar a la sociedad, yo creo que aceleradamente en los próximos años, eso me parece que también
va a ayudar a digamos, llevar cripto a, digamos, toda la economía formal, pero a su vez, así como existe el intercambio P2P de dinero cash, que también va a existir el intercambio P2P de tokens, ¿no? Y a mí me parece, esto es Mariano hablando, no la cámara, pero me parece que es sano que haya, digamos, una parte de cada uno. Capaz, fiscalmente hablando, no es lo más adecuado ni demás, pero si nosotros queremos realmente abrazar a la sociedad en su conjunto de Latinoamérica, tenemos que entender que nuestra morfología hoy es de al menos la mitad de la economía informal. Entonces, las soluciones que tengamos tienen que tender a, digamos, abrazar la economía en su conjunto con soluciones que sean distintas según para qué parte de la economía es. Y me parece que, digamos, que reitero, este soy yo hablando, no la cámara, que también es sano que así sea, ¿no? Que esté esa anonimidad, se dice, ¿no? Que sea anónimo, algo, sí. Anonimización. O sea, pero claramente estoy a favor de la formalización, estoy a favor de, digamos, que. Porque además, sobre la formalización, después hay mejor track record, hay mejor crédito, hay más crecimiento. Pero el tema es que hay algunas cosas que cripto también viene a desafiar. Porque ahora hay unos préstamos espectaculares con colateral. O sea, nada. Es muy diverso, pero a mí me parece que sí entra de lleno blockchain, cripto y, bueno, tiene muchas más respuestas incluso a veces que fintech. No está de más decirlo. ¿Para el futuro es cripto? Sí, el futuro es cripto. 100%. Implacable. Sí. ¿Remera? Hay una remera, ¿no? El futuro Tenemos acá una remera por capítulo, más o menos con una frase. No me diga que no me dice futuro. El futuro es cripto. No, vamos a hacerla por vos. Vamos a sortearla. Pensé todo. Que me lo habías tirado y que justo tenías la remera. La de Manu Bodroa fue Satoshi es argentino. Esta también podría. Vamos a hacer un sorteo después, si te parece. Lo hacemos por las redes. Sí, obvio. Te la mandamos, la sorteamos. El ganador se la lleva y la va a buscar ahí a la cámara Fintech. ¿Te parece bien? Sí. ¿Tiene oficina la cámara Fintech? Porque por ahí, viste, con la pandemia. No. literalmente. Laburamos full remote, pero sí tenemos un lugar, obviamente, es obvio que para ser una asociación tenemos un domicilio, etcétera, para que lleguen, digamos, todas las cosas. Además, Nos reunimos, digamos, y demás. Y la realidad es que hoy el equipo labura full remote. Y ahora le dejo a Juanjo la pregunta del final. Bueno, tenemos acá una pregunta para el cierre que siempre nos gusta hacer para meternos un poquito en lo más profundo del entrevistado, ¿no? En lo que hemos llamado la pregunta buena leche. La pregunta buena leche, básicamente, es ¿qué tema del mundo te obsesiona resolver? Puede ser personal, puede ser laboral, puede ser trascendental, puede ser mínimo, puede ser futbolístico. O sea, han respondido. No te juzgamos. Es pregunta libre esa. Estoy pensando la respuesta porque no es una cosa que todos los días digo, bueno, pero es personal esta. Lograr encontrar la intersección casi infinitamente virtuosa entre el disfrute y el trabajo. Bien, hay algunas personas que logran enganchar esos engranajes muy bien. Hay algunas personas que, a algunos se les desbalancea, pero es un poco un laburo muy personal que estoy haciendo, digamos, lograr llevar para mi vida personal, profesional, mi vida en términos holísticos, lograr tratar de encontrar, viste, ese balance que volvemos al principio de todo el episodio, que es como es una especie de balance constante, pero estoy como trabajando mucho. Si hoy me hacen esa pregunta, a los 29 años recién cumplidos, es tratar de encontrar ese sweet spot poderosísimo de el disfrute y el trabajo. No es muy grandilocuente lo que les digo, pero es lo que hoy me... No, totalmente. Tenemos esa preocupación. Les podría haber dicho, viste, la inclusión financiera en Latinoamérica, pero eso ya hace 5 años, o sea, ya no... No, es genial y no te imaginarás, después las escucharás la cantidad de respuestas distintas y muchas de ellas pasan muy vinculadas al sentido de la vida, ¿no? Que tiene que ver con eso, ¿no? Con laburar y disfrutar y poder dejar una huella, pero a la vez ser partícipe de ese proceso, así que nada, se entiende muy bien. Así que bueno, llegamos al final de este episodio. Marian, ¿cómo la pasaste? La he pasado muy bien, se me pasó volando, de hecho. ¿Se pasó volando? Voló. Por ahí podemos tener otra charla, ¿no? Una segunda etapa. Siempre estarás invitado y tendrás las puertas abiertas de este podcast. A toda la audiencia, nos oímos en el próximo episodio de FinTech
on the Rocks. Muchas gracias.